pues bueno, vamos a pasar un poquito más a hablar de economía, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en este momento, un breve resumen de 2003 y preparándonos para ese 2024 y 2025 que pues bueno, van a haber muchas sorpresas, o bueno, por lo menos yo espero muchas sorpresas, ¿no? Eh, Pablo, háblanos sobre el estado actual del mercado de valores. Em, los débiles datos del PMI de la eurozona y otros índices nos sugieren una posible recesión para 2024 y 2025. En lo personal, estoy convencido, yo estoy convencido de que la recesión inició en 2022. Pero nuevamente, la Fed y el Banco Central Europeo han puesto prácticamente que patas arriba el mercado. ¿Qué análisis macro de forma resumida tú puedes sacar de 2022 y 2023 para asimismo tener una perspectiva para 2024? Bueno, esta pregunta, como la recibo muchas veces, te hago un resumen muy rápido. Lo primero que te diría es, lo que llevamos viviendo desde el año 2009 no es normal, ¿vale? No es normal o al menos no es lo que solíamos vivir. La injerencia de política monetaria y fiscal ha alcanzado unas cotas que antes eran impensables, ¿no? Eh, con el nacimiento de los famosos QEs, el QE al principio era QE1, QE2, QE3, los íbamos nombrando hasta que de repente con la pandemia alguien levantó la mano, que fue Jerome Powell, seguido de todos los bancos centrales del mundo, y dijeron, no, no, QE ilimitado, ¿no? Que fue lo que lanzaron. Y eso les llevó pues a crear el 25% de todas las monedas fiat que existen en el mundo en tan solo año y medio. Que esto liga mucho con lo que cuando compras criptomonedas está tremendamente ligado con este concepto. Tú sabes que cualquier activo, su precio depende de la demanda y la oferta. Si la oferta monetaria la haces crecer de semejante manera, el valor de lo que compra esa moneda se ve reducido de forma drástica, ¿no? Si hubiese diamantes debajo de cada piedra del planeta, el diamante no valdría nada, ¿vale? Por muy bonito que fuese, igual que los guijarros que te encuentras en la playa. Bueno, pues están creando esa realidad, ¿no? El dinero no valía nada, valía 0% y además estaba accesible prácticamente de forma ilimitada en el mercado. Y eso ha creado pues una inflación de activos financieros, no de crecimiento económico como postulaban los bancos centrales, pero sí una burbuja de activos financieros, ¿no? Um, Cuando llegamos a la pandemia, ya por no retrasarlo mucho, en 2020, a raíz del colapso de lo que es el comercio mundial, pues nadie juzgó lo que hicieron los bancos centrales, ¿no? Dijeron, bueno, lo que haga falta, ¿no? Rememoraron lo que hizo Draghi durante la crisis periférica y que cualquier cosa que haga falta la vamos a hacer. Y bueno, hicieron las barbaridades que hicieron, ¿no? De crear esa cantidad ingente de dinero, dar ese dinero a los bancos dieron ese dinero a los gobiernos se endeudaron a mansalva, Estados Unidos ya roza el 130% de deuda sobre el PIB, y con ese dinero fomentaron políticas fiscales expansivas. El ejemplo más visual y más claro es cuando Estados Unidos durante 2 años manda dinero a los buzones de los ciudadanos, no a los más necesitados, prácticamente salvo a Elon Musk y Bill Gates, yo creo que a todo el mundo, porque era como hasta 180.000 euros la pareja, o sea que era un salario no precisamente pequeño, pues a esos también les mandaba el dinero semanalmente. Y eso en un entorno donde no hay oferta porque está el comercio paralizado, con lo cual mantienes la fuerza de la demanda totalmente desequilibrada con la realidad de la oferta y eso genera presiones inflacionistas y los bancos centrales dicen, no, no se preocupen ustedes que esto es transitorio. Para cuando nos queremos dar cuenta que es en 2022, tienen que reaccionar haciendo la mayor subida de tasas de interés y un programa de QT, que es Quantitative Tightening, para drenar parte de la barbarie que han soltado los 2 años previos a fin de controlar una inflación que llega a rozar el 10% y que no se veía desde los años 80. Y eso ha sido la pauta que hemos visto hasta hace relativamente poco, en la que los bancos centrales dicen, bueno, como la inflación interanual ya está remitiendo, podemos dejar de subir las tasas de interés y en la última reunión Powell dice, y además las voy a bajar
en 3 ocasiones en 2024, ¿no? Este es un poco el pronóstico de la última gran reunión del señor Powell de la Fed, fue eso, ¿no? Y aquí llegamos a lo que el mercado hace, ¿no? Y dices, vale, Powell te dice, con estos datos de inflación, esta tendencia, viendo cómo aguanta el consumidor y el mercado laboral, voy a bajar las tasas de interés en 3 ocasiones 0,25, probablemente empezando en junio, porque, bueno, a medida que la inflación vaya remitiendo, puedo tener los tipos de interés reales positivos, pero no tan positivos como ahora, los voy a ajustar un poquito, ¿no? El mercado, evidentemente, que es como un niño mimado, ¿no? Dice, no vas a bajar 3, vas a bajar 6 veces los tipos de interés. Y dices, vale, porque crees que va a haber una recesión. Dice, no va a haber una recesión, va a bajar 6 veces los tipos de interés porque sí, aunque no haya problemas ni en el mercado laboral ni en el plano económico. Y dices, vale. El mercado se planta con un rally noviembre y diciembre en los máximos históricos que habíamos alcanzado en finales de 2021, principios de 2022, y con una expectativa idílica, que es apenas va a haber desaceleración económica, la inflación va a llegar al 2%, la Fed va a bajar 6 veces los tipos este año y otro tanto el año próximo, y los resultados empresariales no van a hacer más que subir, tal y como pronostican los bancos de inversión. Y aquí estamos, en este punto, ¿no? Y dices, vale, ¿y cuál es la realidad? La realidad es que es difícil que la Fed te baje tanto las tasas de interés si no hay un problema con decrecimiento económico. Y por otro lado, y súper importante, que muchas empresas todavía están pagando pocos intereses a pesar de las subidas de tipos porque fueron muy hábiles a la hora de pedir líneas de crédito o préstamos a varios años. Pero a medida que va pasando el tiempo, esos préstamos hay que renovarlos, ya no los renuevas al 0%, sino al 5%, al 5,25, 5,50, pero incluso si te bajasen 3 veces los tipos de interés, los renovarías al 4,75, lo cual se come una parte importante de los beneficios. Ya están sufriendo eso ciudadanos con el precio de las hipotecas, con el coste de las tarjetas de crédito, con los autoloans, con los student loans, que es los préstamos estudiantiles, con lo cual es una realidad que está ahí, ¿no? Y dices, vale, aún así hay muchísimos creyentes de no va a pasar nada, no va a ocurrir nada. Dices, bueno, es que hay riesgos geopolíticos, es que estamos viendo una situación que lo de Ucrania no pinta bien, que hay cansancio de apoyo internacional, que si ganase Trump las elecciones probablemente va a abandonar el apoyo militar y económico a Ucrania. No sé qué va a hacer Putin en ese caso, se va a envalentonar al descubrir que al final, después de 3 años casi, puede ganar la guerra. Puede retirarle el apoyo a Israel, que está en una especie de avispero culturalmente totalmente fuera de lugar, donde se le está señalando por lo que está haciendo en Gaza, qué va a pasar con Irán, qué va a pasar con los hutíes y los ataques en el Mar Rojo, qué va a pasar en Taiwán ahora que se ha renovado un partido que dice que va a romper más, si se puede, la relación comercial con China para fortalecerla con otras democracias. ¿Cómo va a reaccionar China sabiendo que es un país que tiene un peso espectacular en el mundo de los semiconductores? Bueno, cuando ves la foto entera, dices, oye, es que Europa no has dicho nada. Digo, es que Europa está al 0% de crecimiento, está flirteando con la recesión económica. Y quieren hacer ahora un ajuste fiscal, porque nos hemos ido de madre con los gastos de los últimos años, y reducir el déficit y la deuda. Y cuando lo ves así, lo cuentas así, dices, o sea, me estás diciendo que queremos ahora ser austeros fiscalmente, que ya no crecemos, que tenemos todavía una inflación que está casi al doble de lo que debería estar, que por eso no se atreven a decir cuándo van a empezar a bajar los tipos y cuándo los van a bajar. Y mientras tenemos el problema de la guerra de Ucrania, que de aquí en 9 meses puede ser un problemón como gane Trump, tenemos el problema en el Oriente Próximo, en una zona en la que pasa el 15% del comercio internacional, las tensiones con Taiwán, ya veremos si gana Trump la que se pueda liar con Xi Jinping, dices, y la volatilidad cotiza al 12%, 12, 13%, cerca de mínimos históricos, con la bolsa estadounidense cara y en los máximos de 2021. Y dices, hombre, pues igual estamos demasiado tranquilos, ¿no? Igual estamos con una sensación de que hemos puesto sobre el precio todo lo bueno que puede ocurrir y prácticamente nada de lo malo, ¿no? Yo tal vez sería ese un poco el resumen. No quiere decir que tenga que ocurrir lo malo, pero habría que ser realista con la situación, y la situación no es un Goldilocks, como dice mucha gente, que es el cuento de Ricitos de Oro. Estamos con un cuento que es más bien de miedo, ¿no? Que esperando a ver si lo solucionamos o finalmente nos explota en la cara. En mi opinión, hay muchos frentes para estar
preocupado, ser conservador en la forma de invertir y buscar alternativas a lo que es la depreciación de tu capacidad adquisitiva, porque nadie entiende o parece difícil entenderlo cuando gobiernos e instituciones y organizaciones internacionales te mienten sistemáticamente, que te dicen que la inflación baja. La inflación no baja. La inflación sube más despacio. Si tú miras cuánto has perdido de capacidad adquisitiva desde enero de 2020, has perdido un 19% del valor de tu dinero y no te lo va a devolver nadie, salvo que hubiese una gran depresión y bajasen realmente los precios, cosa que es poco probable. Y esa creo que es una foto bastante realista de lo que tenemos entre manos, ¿no? Gracias, Pablo, por ese gran resumen. De por sí, sí, la cierta comparación es en que este escenario 2023-2024 tiene más similitud con lo que vimos en 91, 90-91, 2000-2001 y 2006-2007. Tiene muchas similitudes, pero nuevamente los defensores de que esto va a seguir siendo alcista, pues lo comparan más con el escenario 2012-2014, donde también tuvimos una depreciación fuerte en el euro. Bueno, nuevamente, ese revuelo que fue tras el flash crash que vimos después de lo sucedido en Grecia. Entonces, básicamente, muchos toman esa similitud con el escenario 2012-2014 y que nuevamente puede haber ese repunte. En lo personal, yo desde 2017 ya veía esa fragilidad en el mercado, y es que en 2017 hubo una inyección masiva de dólares, que yo decía, en ese momento decía, esto es absurdo, tantos dólares que se inyectaban a partir de 2017, y que eso también vino a verse reflejado tanto en la renta variable como en las betatech, y esto también benefició muchísimo a las criptomonedas porque en ese entonces Bitcoin también se disparó hacia los 20.000, y después en 2018 cuando se inició la subida de tipos se desplomó Bitcoin y nuevamente cayó hacia la zona de los 3.000 $4.000. Entonces, nuevamente, yo creo que el error comienza desde esa zona de inyección masiva a partir de 2017, y es básicamente ese efecto que nosotros aún no hemos visto como tal, y es a lo que uno le llama prudencia, ¿no? Sí, Sí, ser conservador y ser prudente, que nadie lo malentienda, no significa estar corto, ni muchísimo menos, simplemente ser consciente de cuál es el potencial alcista que tienen tus inversiones respecto al potencial bajista. Entonces, yo cuando me dicen, entonces no compras, digo, no, sí, compro cosas de trading, entro y salgo del mercado, no me posiciono a 5 o 6 años vista. Eh, mis apuestas a 5 o 6 años vista son las criptos, son el oro, es inmobiliario, es decir, son otro tipo de activos, ¿no? Donde considero que hay unos argumentos fundamentales que puedo defender. Con la renta variable no los encuentro, ¿no? Digo, no lo veo. Sinceramente, con la situación económica y geopolítica que hay, no dormiría tranquilo. Y como hay tantas posibles inversiones que puedes hacer sin involucrarte en la compra de la bolsa, ya compré un tramo de lo que subió el Russell 2000 y me salí y estoy feliz, y a lo mejor esta corrección la compro, pero es trading igual que el Nikkei. No es, aquí ya me quiero meter porque estoy cómodo y sé que de aquí a 5, 6, 7 años voy a duplicar mi capital. Yo no veo esa opción en la bolsa estadounidense y europea en este momento, ¿no? Y eso hace que a nivel inversor yo no me quiera involucrar con la bolsa, y me salí en enero de 2022 y estoy encantado. Y a cambio, he cargado muchas posiciones en otro tipo de activos, entre otras cosas en renta fija, que creo que ajustado por riesgo da una rentabilidad buenísima. correcto, gracias, Pablo. Sí, de por sí, bueno, nosotros también, desde el canal de Telegram que nosotros tenemos, también yo comencé a dar como esas puntadas de que posiblemente para finales de 2021, posiblemente veíamos o fuéramos a ver un posible escenario de caída. ¿Qué tan fuerte? Pues bueno, uno no lo sabe, pero simplemente sí podría haber, afectar nuevamente el inicio de las subidas. También China hace sus movimientos porque China básicamente bloquea todo el movimiento cripto también. Eso también fue otra señal que básicamente, bueno, si están cerrando, si están bloqueando, pues bueno, se están protegiendo de algo. Entonces, nuevamente, ver ese tipo de cosas y esos movimientos, pues básicamente lo adelantó a uno
para realizar esos movimientos. Yo de por sí en 2021 lo que hice fue pasar casi toda mi cartera a oro, casi el 75% entre finales del 2021 y principios del 2022, casi todo lo pasé a oro y el oro estaba entre los 1600 y 1700. Pues quizás no tengo un gran retorno, pero pues es mi refugio. Entonces, creo que en ese punto, pues yo dije, bueno, lo hicimos bien y pues en este momento pues no me atrevo a invertir en activos de mayor riesgo. Pablo, esta siguiente pregunta, y pues analizando el contexto geopolítico y desde mi punto de vista, tenemos tres economías que pueden llegar a desencadenar un efecto dominó de que tumbe el mercado de valores a nivel global. Entre ellos sería Japón y su banco Norinchukin Bank, ¿sí? Que básicamente es el mayor retenedor de yenes. Alemania y su bajo o nulo PMI, o Estados Unidos, que nuevamente su economía es dependiente de las inyecciones descontroladas o ventanillas de dólares. ¿Tú crees que pueda llegar a ser alguna de estas tres economías el detonante o crees que pueda llegar a ser otro el detonante que pueda llegar a tumbar el mercado de valores? A ver, yo no creo que Japón sea tan relevante. Japón, después de colapsar en el año 89, la bolsa nipona cayó un 82%, ¿vale? Yo me acuerdo que en aquella época los 5 bancos más grandes del mundo eran japoneses. Ya prácticamente nadie sabe el nombre de un banco japonés, ¿no? O sea, desapareció de la industria y tenían multinacionales, muchísimas multinacionales que eran punteras, como hoy pueden ser las multinacionales estadounidenses, y ya te queda un grupito, ¿no?, de valores que todavía son relevantes en el mundo, pero Japón pasó de ser el que iba a sustituir a Estados Unidos para convertirse en una economía importante, pero de otro calibre, ¿no? Con lo cual, la bolsa japonesa, lo que pueda ocurrir con el yen, es una economía tremendamente intervenida, ¿no? El Banco de Japón tenía el control de la curva de tipos, todavía lo está gestionando, interviene la divisa cuando llega a niveles de 150 o supera esa cota. Se ha comprado el 80% de los ETFs del Nikkei y del Topix, con lo cual al final es un poco decir, bueno, ¿qué va a hacer Japón? Digo, lo que lleva haciendo 30 años. Va a mantener en la UCI a la economía y a los mercados con intervenciones masivas. Eso le ha llevado a tener más de un 260% de deuda sobre el PIB, algo inaudito, y tener de media una recesión cada 3 años, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad de Japón. Ese es el modelo que había que intentar evitar, aunque Estados Unidos, por ejemplo, cada vez lo replica más, ¿no? Y dices, vale, Japón creo que no es el problema. Creo que en lugar de Japón, de lo que has mencionado, habría que meter a China. Y dices, ¿por qué? Pues porque es la segunda economía del mundo, porque es el gran importador de materia prima, porque cada vez hay más peso en los BRICS respecto al G7. BRICS entendidos como el bloque, digamos, de economías emergentes que ya tienen un PIB mayor que la de las economías avanzadas, desarrolladas, antiguas, que es el G7. Y China juega un papel crucial, ¿no? Y lo hemos visto cómo se ha expandido por África en apoyos a muchos países africanos y cuál es el comercio que realiza con países de Latinoamérica y el papel que juega en el propio continente asiático. Por tanto, China es el gran enemigo de Estados Unidos para sustituirlo como potencia económica del mundo, donde está la guerra comercial más dura, donde hay un apoyo al régimen de Putin en plena guerra en Ucrania. Bueno, creo que el papel que juega es crucial y es si miras lo que ha ocurrido en las últimas décadas, pues ha pasado de ser una economía que tenía una décima parte del PIB de Estados Unidos a cerrar ese gap de forma muy rápida y tener un ejército casi tan completo como el estadounidense. Por tanto, creo que es la potencia económica que intenta desbancar a Estados Unidos y juega un papel crucial a nivel económico. Tiene un problema enorme con el mercado inmobiliario, tiene el riesgo de crédito en los bancos, tiene gobiernos locales muy endeudados que básicamente vivían de vender suelo para promociones de viviendas. Tienes un paro juvenil muy elevado, tienes un regulador que no le ves venir y que te cambia las reglas del juego de un día para otro, que espanta la inversión extranjera.
Bueno, no es una democracia pura ni muchísimo menos, quiere controlar Taiwán. Bueno, China es un foco de inestabilidad enorme, eh, lo cual hace que probablemente sea mucho más importante que lo que pueda pasar en Japón. Y en Europa no se trata solamente de Alemania, ¿no? Mucha gente dice el PMI alemán es una porquería, está en recesión. Es verdad que no han migrado en su modelo económico hacia otras sectores punteros, no han sabido adaptarse cuando antes tenían un peso específico enorme, ¿no? En sectores que lideraban el mundo. Es esa transformación que hace muy bien Estados Unidos. Yo creo que Alemania no ha sabido hacerlo, pero tampoco nos engañemos, ¿no? Yo cuando escucho, por ejemplo, al gobierno español sacar pecho de crecemos mucho más que Alemania, digo, sí, claro, tienes un 110% de deuda sobre PIB, Alemania no llega al 90%. ¿Qué quiere decir? Que si Alemania se pusiese a crear dinero de la nada y fomentar gasto en infraestructuras, subvenciones a sus empresas, subvenciones a la población para que siguiesen consumiendo e invirtiendo, Alemania no crecería el menos 0,1%, crecería mucho más. Con lo cual, seamos realistas, ¿no? Crecer como pasa en Estados Unidos a base de deuda, a base de gasto fiscal, no tiene ningún mérito. No tiene ningún mérito. Lo complicado es crecer sin excesos. Y la duda es, ¿hay alguna economía que crezca sin excesos? Porque llevamos una década y media acostumbrados a financiar el crecimiento con endeudamiento. Por tanto, no me preocuparía tanto Alemania en sí, me preocupa Europa, me preocupa el concepto de si vamos a volver a ser responsables fiscalmente y si es así, ¿cuánto vamos a decrecer? Porque es lo que ha sustentado el crecimiento en Europa y podemos sobrevivir con tipos de interés del 2% en el largo plazo, del 2,5%, cuando llevamos acostumbrados a tasas negativas una década. ¿Está realmente la economía preparada para eso y los ciudadanos? Con lo cual, sí, Europa me preocupa, no por Alemania, sino en su extensión. Estados Unidos me preocupa mucho desde el plano de que creen que pueden endeudarse hasta el infinito y no es real. Ya sabemos el coste que tiene, por ejemplo, para países como Italia y Japón. No crecen desde hace muchos, muchos años. Con lo cual, el camino que ha tomado Estados Unidos es muy, muy, muy peligroso, aunque no se percibe ahora. Y Ray Dalio, creo que uno de los mejores gestores que existe en el mundo, te diría, estás en la fase 6 de 6 del declive de un imperio, que es el estadounidense, ¿no? Y acabará cediendo el terreno a otro país, que él en su apuesta cree que será China. Y dices, y aunque te parezca imposible que Estados Unidos deje de ser el líder mundial, dices, lleva pasando toda la historia, ¿no? Igual que pasó previamente con el Imperio Británico y con el Imperio Países Bajos y el Imperio Español y el Imperio Portugués. Son fases que duran 100, 150, 200 años y acaban. Los Estados Unidos va a marchas forzadas hacia ese final gracias a ese endeudamiento crónico y a convertir a la Fed en un prácticamente financiador de un gasto que cada vez es menos productivo, ¿no? Que ese es el gran problema. Entonces, bueno, creo que Estados Unidos, Europa y China son los tres engranajes que puedan provocar que esto se produzca más rápido o más despacio, ¿no? Pero me centraría en esos tres bloques. Gracias, Pablo. O sea, sacamos a Japón de la lista. Sí, metería a China. Listo. Gracias, Pablo. Javier, como experto en el tema cripto, ¿qué lugar crees que ocupa Bitcoin y las criptos en este entorno? Pues bueno, me ha encantado el análisis que ha hecho Pablo. No sé si es la realidad, es la pura realidad, y ahí es donde tenemos que ver o tenemos que entender el papel de Bitcoin, ¿no? Comentas Bitcoin y las cripto. Yo lo primero que haría para poner esa pieza dentro del panorama geopolítico, económico, macro que estamos viviendo, ¿no? Sería diferenciar el papel que cumple Bitcoin y el papel que cumplen las cripto, que son dos cosas completamente diferentes, aunque tradicionalmente se han puesto todo en el mismo cesto, ¿no? Y esto es importante que la gente que empieza a profundizar o que empieza a tener relación con este ecosistema lo entienda. La razón es muy sencilla y no voy a ir mucho en detalle, pero la razón es que Bitcoin es un activo no dependiente de terceros, entonces es un activo real. Se puede considerar incluso un commodity, ¿no? Ya lo han establecido incluso algunos de los supervisores en Estados Unidos. Y el resto de criptoactivos tienen dependencia de terceros. Y yo no digo que eso sea ni bueno ni malo, simplemente hago una descripción y las implicaciones desde el punto de vista de la inversión que eso tiene, ¿no?
Tenemos un activo que no es modificable y tenemos activos que prometen una serie de compromisos a futuro que van a traer pues, una serie de soluciones tecnológicas. Entonces, dentro de toda la descripción que ha explicado muy bien Pablo, claro, tú has dicho antes que invertiste en el oro en el año 2021. El oro tradicionalmente ha sido un mecanismo de defensa, ¿no? Ante un escenario de tan alta incertidumbre, de tan líquido, tan cambiante, con crisis geopolíticas, crisis de liderazgo, disrupciones tecnológicas como la inteligencia artificial que van a modificar no solamente los trabajos, sino la forma de comunicarnos, la forma de aprender, de educarnos. Todos estos puntos lo que van a hacer es, desde mi punto de vista, y coincido con Ray Dalio bastante, en que estamos en el declive del hegemón de Estados Unidos y, por lo tanto, de la divisa de reserva mundial en la forma en la que la conocemos. Solo tenemos que ver pues lo que ha explicado también Pablo, el crecimiento de los déficits, la expansión monetaria de la deuda, ese escenario tan extraño que vivimos desde el año 2008 y que se aceleró, acentuó a partir del 2020 con el COVID, ¿no? Entonces, Bitcoin, desde mi punto de vista, cumple un papel súper importante en esta transición. Yo no creo, pero eso es opinión, evidentemente, que vayamos a cambiar el dólar en 10, 15, 20 años por el yuan chino o por un conglomerado que lancen un grupo de países como podrían ser los BRICS, ¿no? Que lancen su propia moneda respaldada en commodities. Dudo mucho que lleguen a un consenso todos ellos. Bitcoin es un activo neutral, no dependiente de terceros. Es mucho más cercano al oro en sus características que evidentemente al dinero fiat, ¿no? A cualquier moneda vinculada a un Estado-nación. Y creo que todos los cambios tecnológicos, sociales, poblacionales, que también vemos, aquí en España tenemos un problema poblacional muy importante que impacta directamente en las jubilaciones, ¿no? Que es qué cantidad de personas puede sostener las personas que se van jubilando. Ahora viene la generación boomer, que ha vivido en la época de expansión monetaria, la época de expansión crediticia, con activos reales como el real estate, que estaban a precios muy accesibles para una pareja, en donde solo trabajara una de las dos personas poder comprar ese activo, y sin embargo ahora vemos que nuestra generación tiene muy complicado el acceso a la vivienda por ese aumento de la masa monetaria y ese allocation que van haciendo todos los actores del mercado, comprando, entre otras cosas, activos reales como los inmuebles, de manera que los salarios no se han equilibrado. Entonces, ¿tú qué haces en este escenario? ¿Qué papel cumple Bitcoin? Bitcoin cumple un papel, desde mi punto de vista, de protección. ¿Por qué? Por su certidumbre matemática de la cantidad de unidades que van a existir. Pero no solamente eso. En un entorno en donde los estados van a tener una voracidad fiscal creciente, donde van a extraer la riqueza de los ciudadanos, poder acceder a un activo no confiscable si se custodia de forma correcta y transportable a otras jurisdicciones, creo que va a ser un valor al alza. Aparte de que con el tiempo lo que está sucediendo es que cada vez más personas están entendiendo el activo y sus características. De manera que, ¿cómo encaja Bitcoin? Pues creo que a todos los que no lo hayan estudiado les recomendaría leer pues, el libro de The Changing World Order de Ray Dalio. Creo que es un buen libro para ponernos en el mapa. El libro de Broken Money de Lynn Alden, el libro de Saifedean Ammous, de El patrón Bitcoin, y un autor español, La filosofía de Bitcoin, para entenderlo y conectar o poner esa pieza en todo el escenario que nos ha explicado muy bien Pablo. Blockchain y todo lo que es el mundo DeFi, ¿no? En aquella época no conocíamos el alcance de lo que íbamos a vivir, ¿no? Hacías suposiciones y te encontrabas negacionistas, ¿no? Lo de Internet es una tontería. Jueguen Monopolio. Pero en vez de estar generando constantemente, ¿sí? Les dije, hagan este ejercicio. Originalmente se entrega 200, ¿sí? Cada vez que das la vuelta. Entonces les digo, después de 4 vueltas, cámbienlo y ya no entregan 200, sino que ahora entregan 100, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que el valor de las propiedades y de las casas y de lo que van a cobrar, lo van a bajar al 50%.
O sea, el tema del maximalismo no es despreciar ni muchísimo menos a todo el ecosistema, todo lo contrario. Yo creo que hay grandes propuestas, proyectos, pero que Bitcoin tiene una característica para lo que comentábamos antes, ¿no? Para el momento geopolítico que estamos viviendo,